A debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Mega Noticias a debate. Le cuento que la organización Laboratorio Electoral reportó 109 casos de violencia relacionada con los comicios a realizarse el 2 de junio de este año, que incluyen asesinatos, atentados, amenazas y secuestros. Del 4 de junio de 2023 al 12 de marzo de 2024 se registran 43 asesinatos, 21 eran aspirantes a una candidatura. El informe del Laboratorio Electoral también incluye 18 atentados, 43 casos de amenazas y 5 secuestros. Son los datos que esta organización tiene a la mano y que ha recopilado. En este escenario fue asesinado Tomás Morales, aspirante de Morena a la alcaldía de Chilapa. El homicidio ocurrió anoche cuando el político llegaba a su casa ubicada en el barrio El Dulce Nombre. Además de político, era activista. Llegó a exigir la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y apoyó a comerciantes y productores de Chilapa cuando en 2013 les intentaron quitar un predio. Y hablando de violencia política e inseguridad que se vive en el país, serán algunos de los factores, la violencia y la inseguridad, serán algunos de los factores para que las personas no salgan a votar el 2 de junio, señaló en entrevista para Mega Noticias Roberto Mendoza, periodista especializado en política nacional. Destacó que si los mexicanos no acuden a votar por apatía, miedo o desgano, es muy probable que el triunfo sea para la candidata oficial. Hay que tomarlo. No salimos a votar si el grueso de la población que no está en la estructura, que no son militantes ni simpatizantes de ninguno de los partidos, sino que pues simplemente quieres participar y no sales, ya sea por la inseguridad o por la apatía que te pudiera causar cualquiera de las candidatas, incluso el factor que es que vaya a ser una mujer la presidenta, hay que tomarlo muy en cuenta. Yo creo que es un factor importante y por lo tanto, pues también es a considerar, ¿no? Si no participa la gente que no está en las estructuras de los partidos, seguramente va a ganar Morena. A debate con Juan Carlos Zúñiga. Esta tarde nos acompaña en Mega Noticias Debate Eduardo Huchim, periodista, articulista y ex consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal. Eduardo, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Me da mucho gusto saludarlos a usted y a Fernando. ¿Sí, Eduardo? A ver si me ayuda, no alcanzo a escuchar, sí, Eduardo. Huchim. Sí, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlo, Juan Carlos, tanto a usted como a Fernando. Gracias, Eduardo. Ahorita se suma Fernando Gesto Martínez Mansur, catedrático de la UNAM. Eduardo, allá está Fernando Gesto Martínez Mansur, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM y consultor internacional en materia electoral. Gracias, Fernando. Buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes, doctor Huchim. Saludo a todo tu auditorio. Sí, Eduardo, recientemente un magistrado del Tribunal Electoral habló sobre la posible nulidad de alguna elección o de las elecciones o de algún proceso si se comprueba la intervención del crimen organizado. Esta semana también el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que lo quieren callar las autoridades electorales porque luego lo van a archivar y van a grabar y van a meter esos temas que él aborda en las conferencias de prensa para tratar de nulificar el resultado de la elección del Tribunal Electoral el 2 de junio. Un golpe de Estado técnico, es lo que dijo el presidente López Obrador. ¿Son posibles estos escenarios, Eduardo, tanto el que describe el magistrado electoral, la posibilidad de nulidad de una elección por intervención del crimen organizado, o la posibilidad de la nulidad de una elección
por que se impugne a través de los dichos del presidente y se cristalice este golpe de estado técnico, como dice el presidente? Sí, Juan Carlos, me parece que son cosas distintas. En una parte tenemos efectivamente que las cifras se estaban dando hace un momento sobre la incidencia de la violencia electoral o preelectoral. Esto efectivamente es un problema, es una preocupación, porque la presencia del crimen organizado está pues prácticamente en muchas actividades y en muchos órdenes, en muchos aspectos de la vida nacional. Esto es, o si no de la vida nacional, digamos que de ciertas regiones del país. Esto es algo preocupante, pero creo yo que no es una situación generalizada. Es preocupante, hay que atenderla, pero no veo yo que sea una situación generalizada. Y sí, por supuesto, la nulidad de una elección es posible, y no solo por la presencia eventual de violencia política, sino por otras razones distintas. Lo otro tiene una importancia relevante, que es la intervención del presidente o la supuesta intervención del presidente en los asuntos electorales, que en otros países se ve como algo natural, pero que en este nuestro concretamente hay una serie de restricciones para el presidente y el resto de funcionarios públicos, de tal suerte que la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es hacer una especie de cuadernillo donde se estarían registradas las intervenciones de distintos funcionarios públicos, de distintos actores políticos, sobre las acciones prohibidas. Entre ellos, desde luego, está el presidente de la República. De esto, el presidente está infiriendo que hay una declarada intención del Tribunal Electoral de declarar la nulidad de la próxima elección. Esto es un escenario que yo diría que está lejos del panorama en este momento, por lo menos, y que recuerda lo que ocurrió en la elección en que la intervención del presidente Vicente Fox puso en riesgo la validez de la elección. Fernando José Ogesto Martínez Porcayo estaba en ese momento en la integración de la Sala Superior, un magistrado de muy grato recuerdo, por cierto, muy prestigiado. Claro, con aquella integración que era muy diferente a la que tenemos actualmente. En aquella ocasión se trataba de juristas muy respetables, muy respetados, muy conscientes y muy responsables, y lo que tenemos ahora, lamentablemente, en la Sala Superior, pues son conspiradores que están dando golpes no de Estado, sino golpes internos para deponer a un presidente o al otro, una situación lamentable de la Sala Superior. Sin embargo, esta situación del cuadernillo que se levantará sobre los funcionarios, pues sí, eventualmente podría ser utilizado para impugnar alguna elección. Esto, Juan Carlos, como bien sabe Fernando, es particularmente sensible y posible cuando en una elección hay una diferencia muy cerrada entre el primero y el segundo lugar. Esta situación en la elección presidencial vista desde este momento no parece estar es lo que indican las encuestas, pero como sabemos, las encuestas no son pronósticos y, como suelo decir, la única encuesta válida es la del día de la elección. De tal suerte que la posibilidad de nulidad electoral, sobre todo de ciertas elecciones locales, está presente. No veo yo que sea el caso de la elección presidencial, por lo menos no en este momento. Si se puede inferir o se puede concluir, Fernando Gesto Martínez Mansur, que
estos elementos que han salido a relucir, o que han salido más bien, estos elementos de que si el crimen organizado interviene, las personas no van a salir a votar, y por lo tanto esto le da una ventaja a Claudia Sheinbaum, que el presidente de la República con sus declaraciones puede intervenir en el proceso, en el resultado de la elección, algo así como lo que pasó con Vicente Fox. Estamos ante un escenario donde el equipo de Xóchitl Gálvez se estará preparando para no reconocer la elección y tratar de no reconocer el resultado de un eventual triunfo de Claudia Sheinbaum, y tratar de que anulen la elección vía, uno, el crimen organizado, es decir, la intervención del crimen organizado, en esta lógica de que no salió a votar la gente por culpa del crimen organizado, y dos, las intervenciones del presidente. Pues bueno, antes de nada agradezco al maestro Huchim por la mención del magistrado Gesto, mi padre, que sí, efectivamente estuvo en esa elección de 2006 complicada, en donde el resultado fue de menos de 1% la diferencia entre primer y segundo lugar, y a eso voy. Va a depender también de la diferencia que haya entre las candidaturas, ¿no? Si es una diferencia muy corta entre el primero y segundo lugar, es decir, de menos del 5%, entonces sí podríamos estar en este contexto en donde una nulidad de la elección es posible siempre y cuando haya pruebas determinantes que ahora sí que comprueben que hubo una vulneración a los principios esenciales que debe tener una elección. El principio de equidad de la contienda, que eso puede ser vulnerado por el uso de recursos públicos, el uso de programas sociales, por la constante injerencia de los servidores públicos, en este caso del presidente de la República, en la elección. También puede ser que se vulnere la libertad del voto. La libertad del voto se puede vulnerar a través de esta amenaza del crimen organizado, de esta violencia generalizada, ¿no? Pero tiene que ser generalizado. Yo coincido con el maestro Huchim en el sentido de que pareciera que está focalizada la violencia en nuestro país. Acaba de sacar también un informe Integralia, ¿no? Esta consultora sobre la violencia en las elecciones, y lo concentra en 6 estados, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues me parece que la narrativa de una nulidad de la elección no le conviene a nadie, ¿no? De si desde ahorita se está pensando en que empezamos a ver estos fantasmas del fraude electoral o de una narrativa de una nulidad, pues no le conviene a nadie, porque al final de cuentas la elección todavía no ha pasado. Entonces, me parece que sí es una posibilidad, siempre y cuando se cumplan con los requisitos que no son menores. Para anular una elección tenemos que decir que es la muerte electoral. El Tribunal Electoral no se toma a la ligera estas aseveraciones, y necesita haber pruebas para ello, ¿no? Entonces, me parece que todavía es muy temprano para que pues ya preparemos un contexto de una nulidad de la elección, y sobre todo a nivel presidencial. A nivel municipal, a nivel gubernatura, pues habría que ver cada uno de los contextos. Sin embargo, a nivel presidencial tendríamos que decir que hay violaciones generalizadas en todo el territorio de la República, que el resultado entre el primero y segundo lugar es de una diferencia de menos del 5%, y yo diría ya 5% es mucho. Yo diría que entre el 1 y 2% tendría que ser esa diferencia, y después que se comprobaran todas estas vulneraciones a los principios democráticos que debe de regir en toda elección. Entonces, me parece que todavía no estamos en ese escenario. Sí, qué cosa tan curiosa está pasando, Eduardo Huchim, porque en México quien históricamente acusó de fraude electoral es la oposición. En su momento, en 1988, el Frente Cardenista, los antecedentes de los partidos que antecedieron al PRD y Cuauhtémoc Cárdenas, el PRD después ya conformado, acusaron del fraude electoral en 88, en 2006 acusó a Andrés Manuel López Obrador de fraude electoral por parte del PAN, de Felipe Calderón. En el 2012, López Obrador acusó de fraude electoral al PRI de Peña Nieto, y hoy vemos acusaciones de futuras acusaciones, podemos anticipar, de fraude electoral en 2 vías. El presidente, de alguna manera, lo dijo esta semana, que prevé un fraude electoral de la oposición a través del uso del Poder Judicial, y
del lado de la oposición, pues acusan de que puede haber un fraude por parte de Morena. ¿Qué mundo tan raro, Eduardo? En efecto, Juan Carlos, yo creo que coincidiendo con Fernando, esto de hablar plenamente de nulidad de la elección no es correcto, no favorece a nadie efectivamente, más bien lo que hace es pues desanimar a la población para que fuera a votar el día de la elección. Y esto, desde luego, no es bueno para la democracia ni para ninguno de los contendientes. De tal suerte que yo creo que debería haber prudencia acerca de pensar en la nulidad de una elección que todavía está a varios meses de realizarse y que yo no veo en el panorama razones reales para pensar en la concreción de algo como eso. Lo que sí hay, y por momentos pareciera que hay una cierta ansia de protagonismo, y una forma recurrente es esta de hablar del crimen organizado, de la violencia, como si fuera generalizada, y en fin, de todos estos vicios que eventualmente podrían sí conducir a la nulidad de una elección, pero este es un asunto hipotético y claro, es un asunto previsto en las leyes, pero la conjunción de todos los requisitos para que eso ocurra, como detallaba Fernando, yo no lo veo en este momento en el panorama. De tal suerte que es mejor pensar en que sin dejar de tomar las medidas necesarias para evitar actos de violencia contra los candidatos y contra distintos actores políticos, por supuesto, eso sí es necesario en cualquier escenario, pero digamos, sin dejar de ocuparse de estos asuntos de prevención, me parece que lo que hay que hacer es motivar a la población porque tenemos una democracia todavía joven, pero que yo veo que tenemos ya una alternancia en el máximo poder que es la presidencia de la República, ya una doble alternancia, o triple si queremos verlo así. Entonces, me parece que hay que alegrarse por estos avances de nuestra democracia, que está muy lejos de ser perfecta, desde luego, pero que está avanzando y que es conveniente que tanto actores políticos como ciudadanos pues se ocupen de trabajar en ese sentido. Y sobre esta necesidad de trabajar por la democracia y por la paz, me parece muy relevante el documento que acaban de suscribir los candidatos presidenciales, en el caso de Claudia Sheinbaum con una acotación, pero me parece un documento muy importante que no solamente son compromisos, sino que hay ya incluso un programa de gobierno en las materias que menciona. Es decir, hay que trabajar en ese sentido, hay que esforzarse por elevar la calidad de nuestra democracia, pero es más conveniente pensar en eso que en otros escenarios indeseables, posibles pero indeseables, y que no se ven en el panorama, por lo menos no en este momento. Vamos a continuar con esta conversación en un par de minutos. Estamos hablando sobre el proceso electoral del 2 de junio en México con Eduardo Huchim y con Fernando Gesto Martínez Mansur. Continuamos. A debate con Juan Carlos Zúñiga. Con Juan Carlos Zúñiga.
A debate con Juan Carlos Zúñiga. La falta de participación ciudadana el día de la elección favorece a Morena, dijo en entrevista para Mega Noticias Gustavo Pérez, consultor y profesor de la UNAM. Agregó que la campaña empieza a poner el piso parejo para las dos principales aspirantes presidenciales. Creo que la estrategia de propio Morena pues es que no se incentive la participación. Si eso coincide con la situación que estamos viviendo del crimen organizado, yo quiero dejarlo como que es un tema aparte, pero de que le puede favorecer el hecho de que la gente tenga miedo de salir a votar, eso es un hecho. Porque a medida que la gente pierda el miedo y salga a votar, lo más probable por la propia situación de la inseguridad, pues es que vaya a cobrar pues digamos, pues vaya a ir en contra justamente de la lógica que tiene esta política de inacción. A debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos con esta conversación. Eduardo Huchim, Fernando Ogesto Martínez Mansur. Fernando, ¿cómo van los candidatos a la presidencia, las candidatas y el candidato a la presidencia? Ya va semana y media, bueno, 12 días de campaña, 12, 13, hoy es el día 13 de campaña, apenas iniciando, esto termina el 2 de junio, pero en estos días, ¿cómo califica, Fernando, los arranques, los primeros días de las candidatas y el candidato a la presidencia? Pues bueno, me parece que por fin arrancan las campañas, por fin estamos ya en los tiempos electorales en donde vamos a poder conocer las plataformas electorales, las propuestas de las y el candidato, y es en este momento donde la ciudadanía debemos estar muy interesada para pues conocer y poder emitir un voto informado. Ahora, pues, ¿qué ha pasado durante estos últimos días? Me parece que el Compromiso Nacional por la Paz, del que hablaba el maestro Huchim, pues ha ocupado parte de la agenda de los candidatos y candidatas, y de las candidatas y el candidato, acerca de este Compromiso Nacional por la Paz del Episcopado, ¿no? En donde pues la candidata Xóchitl Gálvez y el candidato Álvarez Maínez firmaron el compromiso, ¿no? Con todos sus puntos, y reconocieron la importancia sobre esto, mientras que la candidata Claudia Sheinbaum lo firmó en protesta, diciendo que no coincide con algunos puntos. Entonces, me parece que es el tema central de la campaña, que es el tema de seguridad. El tema de seguridad ha sido uno de los que pues está en las plataformas, está en los spots, sobre cuál va a ser la estrategia de seguridad que van a pues proponer y que van a operar una vez que lleguen a ser presidenta o presidente de la República. Entonces, me parece que esto va a ser muy relevante, y lo primero que me llama la atención y que creo que coincide con la posición del partido de gobierno es que la candidata Claudia Sheinbaum pues estableció que no coincidía con el diagnóstico que se hacía en este Compromiso Nacional para la Paz, y entonces en cierta manera no reconoce que existe un problema de seguridad o que haya fracasado la política de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, y coincide con las declaraciones que hizo el presidente de la República acerca de que él no está de acuerdo con este Compromiso Nacional por la Paz y que no está de acuerdo con el diagnóstico que se hizo. Entonces, me parece que aquí pues será importante también que la candidata de la coalición oficialista pues también empiece a marcar su paso ella, ¿no? Porque al final parece que la agenda se la ponen desde la mañanera, ¿no? Entonces, a lo que nos interesa a la ciudadanía no es lo que está, bueno, lo que está ahorita por terminar, sino lo que viene y lo que nos propongan, las nuevas propuestas. Y entonces, en ese sentido, yo esperaría que con los debates presidenciales, el primer debate que será el 7 de junio, pues tengamos mayor conocimiento de lo que están proponiendo cada uno de las candidaturas, porque sabemos que en estas campañas de spots y de publicaciones en redes sociales, la verdad, pues son muy pobres y no hemos podido realmente conocer a fondo la opinión y la propuesta de cada una de las candidaturas, y ojalá que en los debates presidenciales podamos ver debates de verdad de propuestas y no solamente de ataques. Sí, de hecho el único evento en donde se ha podido contrastar
propuestas es justamente en este que menciona Fernando, el Compromiso Nacional por la Paz, que convocó la conferencia del Episcopado Mexicano, los jesuitas, y que ahí se pudo contrastar la propuesta que trae Álvarez Maínez, la que trae Xóchitl Gálvez y también que trae Claudia Sheinbaum, que estuvo en desacuerdo con algunos puntos del diagnóstico que hizo la conferencia del Episcopado Mexicano. Pero ha habido otros foros a donde no ha ido Claudia Sheinbaum, Eduardo Huchim, el de Banamex, que canceló con suficiente anticipación. Ahí Banamex quiso jugarla de una manera muy extraña y le hicieron rechiflas y demás a Claudia Sheinbaum como si hubiese cancelado de última hora, pero había cancelado con suficiente anticipación, pero no se informó. De todas maneras no fue, pues que era importante que estuviera ahí para contrastar. No estuvo con Banamex y no estuvo en el ITESO. ¿Qué tan importante es que asistan los candidatos presidenciales a este tipo de foros? O en el caso de Sheinbaum no es tan importante, no le va a afectar el que no vaya. Bueno, yo pienso que desde luego los órganos del sector privado o las agrupaciones o las instituciones como los bancos pueden invitar a quien quieran a sus eventos, y yo creo que es útil que los candidatos presidenciales asistan a estos eventos, pero desde luego están en libertad de hacerlo y lo hacen, me parece, de acuerdo con su conveniencia y con la agenda que traen para el proselitismo, para su labor de proselitismo. Entonces yo creo que son encuentros deseables. Está bien que los distintos candidatos expongan sus proyectos y sus maneras de ver la situación nacional, pero lo que no es, me parece deseable, al contrario de lo que son estos encuentros con sectores de la sociedad, son estos hechos de propaganda negra que está proliferando particularmente en redes sociales y particularmente, no exclusivamente, pero particularmente contra el oficialismo, contra la candidata Sheinbaum y el presidente de la República. Yo creo que hay que subir el tono de los debates, no, dedicarse a esa propaganda negra que tiene la virtud de no incentivar, sino al contrario, el voto de los ciudadanos. Entonces, es deseable que por ahí no continúe la campaña. Es uno de los aspectos notables de esta primera etapa en desarrollo. Y sí, lo mejor es que haya un debate serio, reflexionado, que esperemos se den en los debates oficiales que organizará el Instituto Nacional Electoral. En tanto, pues, lo deseable también es que los distintos actores, sobre todo los candidatos presidenciales, pues vayan exponiendo sus proyectos, y lo que hay hasta ahora es que, criticable o no, la candidata Sheinbaum propone continuar con el proyecto o los proyectos que ha iniciado López Obrador, lo cual es lógico porque ambos comparten un gran proyecto nacional. No es raro que haya o se ofrezca continuidad en ese aspecto, y por ahí creo que no va la crítica, por lo menos no la mejor crítica. Pero por el otro lado, Juan Carlos, Fernando, yo no veo que haya una propuesta articulada de parte de la oposición. Por lo menos todavía no se ve. Y esto es lamentable, porque lo mejor es que a un gobierno fuerte como es el de Andrés Manuel López Obrador, tenga ese gobierno una oposición también articulada, fuerte, que no se desde en la descalificación, sino que haga propuestas alternativas a lo que se está haciendo por parte del gobierno. Esto no lo veo de manera articulada, por lo menos no todavía. Esperemos que pueda darse esta exposición por parte de los candidatos opositores para que haya un contraste y el votante pueda realmente ver
cuál de los proyectos en la alternativa, cuál es lo que lo convence y en consecuencia vaya a ejercer un voto informado que es el mejor. Vamos a continuar con esta conversación en un par de minutos. Eduardo Huchim, Fernando Gesto Martínez Mansur con nosotros en Mega Noticias a Debate. A Debate con Juan Carlos Zúñiga. A Debate con Juan Carlos Zúñiga. A Debate con Juan Carlos Zúñiga. Vamos al panorama electoral en la Ciudad de México. Es la entidad más pequeña del país. Está dividida en 16 demarcaciones. Apenas representa el 0.1% del territorio nacional, pero concentra 9.2 millones de habitantes, la segunda más poblada detrás del Estado de México. En 1997, el Distrito Federal eligió jefe de gobierno por primera vez en su historia. El PRI perdió el control político de la ciudad para dar paso a 27 años de gobiernos de izquierda. Primero, en manos del Partido de la Revolución Democrática y su candidato Cuauhtémoc Cárdenas, el PRD ganó las elecciones para jefe de gobierno del Distrito Federal en 4 ocasiones consecutivas y luego pasó la estafeta a Morena con la ahora candidata presidencial Claudia Sheinbaum. La percepción sobre la inseguridad en la capital del país ha registrado un descenso respecto al inicio de la actual administración, ahora en manos de Martí Batres, pero también mejoró la confianza de los habitantes en las autoridades. Una consistente disminución en el número de homicidios a lo largo de este sexenio. En cuarto lugar, encontramos una caída casi vertical en el número de defunciones por homicidios registradas y contabilizadas por el INEGI. Pero las encuestas del INEGI no consideran los registros de carpetas de investigación ante las fiscalías. Resultados recientes advierten que en 2022 la incidencia delictiva en la Ciudad de México registró un ligero aumento con 46.032 delitos por cada 100.000 habitantes. He sabido de muchos casos que asaltan, que aquí en Cuapa hay mucho robo, vas por los pasillos de la unidad de Villacuapa y si asaltan, te agarran en el carro, te roban en los centros comerciales, o sea, hay muchas situaciones. Además, en 2022, el 27.4% de los hogares de la ciudad tuvo al menos a una o uno de sus integrantes como víctima de delito. ¿Será bueno como considerar ya una alternancia? Pues yo digo que sí, hay que hacer un cambio, pero ya, porque esto ya es demasiado. Ya, o sea, se supone que lo hicieron porque el cambio yo no lo vi, al contrario, vi otras cosas peores.
por mucho que den dinero, regalen o no sé, pues eso qué. O sea, a unos los benefician y a otros no. Leticia Alcántara, Mega Noticias. A debate con Juan Carlos Zúñiga. Y ya que estamos en la Ciudad de México, Eduardo y Fernando, en el caso de la Ciudad de México, ¿cómo van las campañas? ¿Qué es lo que usted ha notado, Fernando? Pues bueno, desde 2021, ¿no? Con las elecciones intermedias que hubo sobre las alcaldías, pues la Ciudad de México se dividió, ¿no? Hoy 7 alcaldías son del gobierno de Morena, 9 son de la oposición, ¿no? Que se podría decir así. Y esto, pues, lo que hizo ver es que la Ciudad de México es competida, ¿no? Hay una competencia real en la Ciudad de México y eso yo creo que se va a ver reflejado en la elección de 2024 en la jefatura de gobierno. Me parece que en la jefatura de gobierno, si bien es cierto, pues bueno, la historia nos ha dicho que ha gobernado el partido de izquierda, ¿no? Hoy es Morena, pues hoy este frente de oposición pues puede tener posibilidades. Y eso pues lo hemos visto en las encuestas, si bien son encuestas y que no son resultados electorales, parece que algunas encuestas pues ven que se está cerrando la contienda entre la candidata de la coalición Juntos Hacemos Historia y el candidato Santiago Taboada del Frente por México, bueno, va por México, ¿no? En ese sentido me parece que las campañas también serán muy relevantes, porque antes de todo esto pues solamente teníamos lo que estaba el debate sin tener propuestas, sino que solamente por pues lo que podían hacer en el momento de intercampañas los candidatos, que era muy poco. Entonces ahora me parece que vamos a tener mucha más información, mucha más actividad de las candidaturas y que esto se va a poder ver reflejado en las encuestas, a ver cómo llegamos el 2 de junio, pero sabiendo que lo importante es el resultado del 2 de junio. Y yo creo que sí será una elección competida en la Ciudad de México, tanto para la jefatura de gobierno como para todas las alcaldías, ¿no? Entonces, pues estaremos pues pendientes para ver lo que pasa en la Ciudad de México. Están hablando de los temas importantes, Fernando, los candidatos a la jefatura, Eduardo, los candidatos a la jefatura de gobierno en la Ciudad de México, y pienso en el agua, que es un problema tremendo el que tiene la Ciudad de México en estos momentos, el centro del país. Bueno, gran parte del territorio nacional está en sequía, pero la Ciudad de México ya está presentando problemas de desabasto y que están utilizando pipas para abastecer ciertos sectores. ¿Están hablando de los problemas torales de la Ciudad de México los candidatos? Parece que todavía de manera insuficiente, Juan Carlos. Me parece que ahí falta una conexión mayor de parte de los candidatos con la realidad de las comunidades, de las colectividades de la Ciudad de México, que recordemos que la Ciudad de México, aparte de ser, de tener un gran potencial económico, social, cultural, etcétera, también tiene un electorado con una exigencia, con un nivel de exigencia alto, y que quizá es donde la Ciudad de México donde se ejerce más reflexivamente el voto. Hay una situación singular en la Ciudad de México en lo que concierne a la competencia por la jefatura de gobierno, que yo también creo que va a ser una elección competida, la de la jefatura de gobierno. Y esto tiene una razón, me parece importante, que es el hecho de que quien ganó las encuestas de Morena, quien tenía mayor potencial de barrer con la oposición en la Ciudad de México, no era Clara Brugada, que yo estimo que es una buena candidata, pero no comparable con quien ganó la encuesta, que es García Harfuch, y que con este candidato yo creo que el triunfo estaba asegurado.
Pero bueno, ahí se impuso la normatividad interna de Morena sobre paridad de género y de esta manera Clara Brugada llegó a la candidatura para la jefatura de gobierno, pero con un nivel de aceptación importante, pero menos contundente como el que tenía García Harfuch. Esto ya implica una cierta desventaja para Clara Brugada. Y bueno, le ponen un candidato que no sé si era el mejor candidato de la oposición, porque independientemente de que se pruebe y se le encauce si fuera el caso, está bajo sospecha por el problema del cártel inmobiliario. A pesar de estos elementos que he comentado, creo que la de la Ciudad de México por la jefatura de gobierno va a ser una elección competida. Yo no me atrevería a pronosticar quién la va a ganar, aunque por ahora es Clara Brugada quien está adelante en las encuestas. Pero además, en lo que concierne a las alcaldías, yo creo que Morena y sus aliados van a tener problemas para poder mantener la mayoría en las alcaldías. Ya en 2021 hubo un aviso de que la Ciudad de México no está escriturada para ningún partido, y esto es algo que con frecuencia se olvida, y no se hace lo necesario para ganarse esa permanencia de un partido o de una alianza en el poder. Pero bueno, por ahora todo será público. Habrá que ver qué es lo que ocurre el día de la elección. Sí. Les agradezco mucho, Eduardo Huchim, Fernando Gesto Martínez Mansur, su tiempo, que hayan compartido sus puntos de vista con la audiencia de Mega Noticias. Estamos en contacto para futuros encuentros, si les parece, con este y otros temas. Gracias y muy buenas tardes. Muy buenas tardes. De esta manera concluimos este espacio de Mega Noticias a Debate. Le invito a que se quede en esta señal. Vamos a analizar los temas que tienen relación con los programas de bienestar. Los programas sociales de bienestar es un análisis que le ha preparado Mega Noticias a continuación. A Debate con Juan Carlos Zúñiga. A Debate con Juan Carlos Zúñiga.